Ok, muchachos, tenemos este alcano, lo vamos a bromar en el luz ultravioleta. Ustedes ya saben que primero el halógeno va a tratar de irse al carbono terciario. Si nosotros realizamos la monohalogenación, este es el producto que vamos a obtener. Sin embargo, si nosotros continuamos la reacción, ya no es una monohalogenación, vamos a dihalogenar. Entonces el bromo de nuevo va a buscar el carbono terciario, pero en este caso, este carbono que es terciario ya no tiene hidrógenos disponibles, ¿ok? Lo que quiero que recuerden es de que este carbono que está aquí sigue siendo un carbono terciario. Lo que indica si eres carbono primario, secundario o terciario es a los carbonos que estás unidos. Este carbono de aquí está unido a 1, 2, 3. Entonces, él sigue siendo terciario. Independientemente si está unido a hidrógeno, a bromo, a cloro, dependiendo solamente de a qué carbonos esté unido, es primario, secundario, terciario. Sin embargo, el siguiente cloro que se va a añadir ya no puede entrar aquí, porque la reacción es, se va un hidrógeno y entra un halógeno. Ya entró un halógeno, ya no tiene hidrógenos disponibles este carbono terciario, entonces ya no puede introducirse otro halógeno a este carbono. Muy bien, entonces el bromo ¿qué va a hacer? Se va a introducir a un carbono secundario y solamente tenemos un carbono secundario en esta estructura, que sería este carbono de aquí. Entonces, si hacemos la dihalogenación, nuestro compuesto con dos halógenos sería este compuesto. ¿Y qué es lo que pasa si halogenamos una vez más? Entonces, otra vez, el halógeno no puede ir a este carbono terciario y va a volver a este carbono secundario, porque aún tiene un hidrógeno disponible. Sí podemos retirar todavía otro hidrógeno más para introducir al bromo. Mientras haya hidrógenos, va a haber la posibilidad de que el halógeno se introduzca, obviamente, prefiriendo primero los terciarios, después los secundarios y luego los primarios. Entonces, si realizamos la halogenación por tercera vez, nuestro compuesto sería este. ¿Qué es lo que pasa si realizamos la halogenación por cuarta vez? Pues ahora se va a ir a un carbono primario porque el carbono secundario que tenemos aquí ya no tiene hidrógenos disponibles. El carbono terciario ya no tiene hidrógenos disponibles, entonces ¿qué va a buscar? El carbono primario. Y tenemos un carbono primario aquí, un carbono primario acá y un carbono primario acá. Eso significa que el bromo va a tener las mismas posibilidades en cualquiera de esos carbonos primarios. Como al final de cuentas las reacciones son un choque entre moléculas y la afinidad química entre este halógeno y cualquiera de estos carbonos primarios es la misma, entonces ahora ya es cuestión de suerte, si se viene aquí, si se viene acá o si se viene acá, porque tiene la misma afinidad química, solamente es cuestión de probabilidad y de suerte. Ahora, independientemente si hacemos la halogenación una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hay algo que se llama mecanismo de reacción. Todas las reacciones químicas, obviamente los electrones se van a mover, los enlaces se rompen, los enlaces se forman y los enlaces están constituidos por electrones. Muchachos, en una reacción química solamente se mueven los electrones, ¿ok? Obviamente los átomos que contienen esos electrones se van a mover, pero lo que se rompe, lo que se crea siempre son enlaces, y los enlaces siempre son dos electrones, ¿ok? Entonces, si nosotros analizamos la misma reacción, tenemos que este carbono de aquí contiene un hidrógeno. Para que este bromo entre en esta posición, lo primero que tenemos que hacer es romper un enlace. Y posteriormente lo que vamos a hacer es crear un enlace.
Si este enlace lo rompemos, estamos separando los electrones, y si este enlace lo creamos, estamos uniendo electrones. Hay algo que se llama mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción son los pasos más probables que ocurren para llegar de nuestro reactivo a nuestro producto. Obviamente, las moléculas se mueven a una velocidad increíblemente elevada. Los átomos, los electrones, chocan, se crean enlaces, se rompen enlaces a una velocidad que es imposible ver. Inclusive es imposible grabar. Pero lo que sí nosotros sabemos es que si ponemos a este compuesto con este compuesto en estas condiciones, vamos a obtener invariablemente este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los átomos? ¿Qué es lo que pasa con los electrones? Nosotros vamos a realizar el mecanismo de reacción de una sola halogenación. A partir de este compuesto, este es nuestro reactivo, vamos a llegar a este producto y vamos a realizar el mecanismo de reacción. Muy bien. El primer paso. Tenemos una molécula de bromo y le voy a poner todos sus electrones que corresponden a su estructura de Lewis. Los bromos están unidos por un enlace. Obviamente ese enlace son 2 electrones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El primer paso, para eso nos sirven las condiciones de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta va a llegar y va a romper este enlace. Vamos a ponerlo por acá. Aquí viene la luz ultravioleta, rompe el enlace y cada uno de los bromos se lleva un electrón. ¿Sí? Si el enlace son 2 electrones, este bromo se lleva un electrón y este bromo se lleva otro electrón. Fíjense bien el tipo de flechas que estoy poniendo, muchachos. Son flecha curva de media cabeza y recuerden que esas son las flechas que se ponen cuando se mueve un solo electrón. Estamos aquí haciendo una ruptura homolítica. ¿Por qué? Porque cada uno de los bromos se lleva un electrón. Entonces, tenemos un bromo con un electrón desapareado y también tenemos otro bromo con un electrón desapareado. Esta molécula no tiene carga, muchachos. El bromo tiene los protones y los electrones con los que nació. Es neutra, sin embargo, tiene un electrón desapareado. Este tipo de intermediario químico se llama radical libre. Este tipo de intermediario químico son muy reactivos, muchachos. Reaccionan de una forma increíblemente elevada. Son tan inestables que siempre buscan reaccionar con lo que se encuentren para alcanzar esa estabilidad. No pueden tener un electrón desapareado. Van a buscar la posibilidad de crear un enlace y dejar de tener este electrón desapareado. A este primer paso donde creamos los 2 radicales libres se le llama iniciación. Este es el primer paso del mecanismo. Siguiente paso, tenemos la estructura que va a reaccionar. Tenemos este compuesto que va a reaccionar y por supuesto este carbono. Ahora le voy a dibujar el hidrógeno que tiene ahí para ilustrar lo que sucede. El bromo, cualquiera de los 2 radicales, vamos a poner este de aquí. Les repito, este radical libre es muy reactivo. Tiene que aparear este electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar un enlace con este hidrógeno. Eso significa que aquí va a haber otra ruptura. Primero,
este hidrógeno va a separarse del carbono llevándose su electrón y va a formar un enlace con el electrón desapareado del bromo. De nuevo, las flechas son curvas con media cabeza porque se está señalando el movimiento de un solo electrón. Un electrón del hidrógeno que se lleva con un electrón del bromo que es un radical libre para formar un nuevo enlace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, nos deja ahora este carbono terciario como un radical libre. Y por otro lado, ahora si creamos nuestra primer molécula de ácido bromhídrico en este caso, ¿sí? Se creó un enlace entre el hidrógeno y el bromo porque ahora el hidrógeno le dio un electrón y el bromo le dio un electrón. El bromo deja de ser radical libre para convertirse en la siguiente molécula. Sin embargo, nos deja otro radical libre. En este caso, el carbono terciario queda como un radical libre. El siguiente paso del mecanismo, tenemos nuestro carbono terciario como radical y va a reaccionar con otra molécula de bromo. Obviamente, cuando ustedes hacen la reacción y cuando ponen a un alcano, en este caso con la molécula de bromo, son miles de millones de moléculas, inclusive aunque pongan nada más un mililitro del alcano o un mililitro del bromo, son miles y miles de moléculas que se encuentran reaccionando. Entonces, primero inició la reacción donde se separaron dos bromos por una ruptura homolítica para crear los radicales libres. Después de los siguientes pasos, tenemos un radical libre del carbono terciario que va a reaccionar con otra molécula de bromo. Aquí otra vez este electrón va a formar un enlace rompiendo la unión entre estos dos bromos. Cualquiera de los dos bromos viene llevándose un electrón, vamos a simbolizar que este bromo se lleva este electrón para formar un enlace con el carbono terciario. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora sí, un bromo se une al alcano, creando un enlace con el radical libre que era el carbono terciario y el bromo. ¿Pero qué nos deja? Otro bromo como radical libre. A estos pasos se les conoce en el mecanismo de reacción como propagación. ¿Y qué es lo que ocurre? Este bromo como radical libre que se creó ahora va a hacer lo mismo. Se va a encontrar con otra molécula de un alcano, le va a quitar un hidrógeno, terciario, secundario, dependiendo de la probabilidad del choque y la selectividad química. Se va a crear en el alcano un radical libre. El radical libre va a reaccionar con una tercera molécula de bromo. Se va a crear el alcano que nosotros queremos y se va a crear otro radical libre. Y este otro radical libre vuelve a hacer la misma cadena una y otra y otra y otra vez. Porque al final de cuentas van a reaccionar las miles de moléculas que tenemos, tanto del alcano como del halógeno, hasta que se terminen todas las posibilidades de reacción. Pero por supuesto habrá un momento en donde nuestra molécula como radical libre, nuestro alcano como radical libre, se va a encontrar con un bromo como radical libre. El último radical de los bromos se va a encontrar con el último radical de los alcanos. Y por fin se van a unir como paso final para crear nuestro producto, pero ahí se termina la reacción. Este sería nuestro paso final. Obviamente, a este paso del mecanismo se le llama finalización. Ahora muchachos, otra vez,
todos estos pasos que vimos para crear el compuesto final, la iniciación, donde se rompe de forma homolítica una molécula de bromo, creando los radicales libres. Posteriormente, un bromo se lleva un hidrógeno, dejando el carbono terciario como radical libre. La propagación y la finalización, todos son una secuencia de pasos lógicos que se estudiaron para poder justificar la creación del producto que estamos analizando, ¿sí? Si nosotros sabemos que obtenemos este compuesto, tenemos que justificar qué es lo que pasa. Y todo esto es una secuencia de pasos lógicos. Obviamente con el conocimiento químico suficiente para justificar que pase esto, que pasa aquello, ¿sí? Entonces, de nuevo, no podemos detener las reacciones, no podemos grabar las reacciones, no podemos grabar cómo se mueven los electrones. Esta es una secuencia de pasos que se justifica para la creación de esta molécula. Y ese es en específico el mecanismo de reacción para crear cualquier halogenación, en este caso por radicales libres.